especialista en temas tributarios, como es el doctor César Litvin. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, César. Mucho para hablar con usted porque la materia tributaria, vaya sí, tiene volumen en la Argentina. Bueno, digo, estamos en el marco de un proceso, el gobierno de Milei, de reformas, idas, lo que fue la ley base. Finalmente se aprobó la ley de modernización laboral, con un sinnúmero de aspectos seguramente positivos, otros que de alguna manera, en algunos casos, están en algún plano de la justicia, desde algún sector, pero digo, ya es ley. ¿Qué aspectos tributarios significativos contienen la ley de modernización laboral? A ver, desde el punto de vista tributario son todas buenas noticias. Bien. Porque hay un capítulo que establece, por un lado, un RIMI, que es un régimen de incentivos para inversiones para pequeños contribuyentes o medianos contribuyentes, y tiene beneficios impositivos para todas las empresas que son pymes, y eso lo que da es un beneficio muy bueno en ganancias, porque cuando invierte en bienes de uso o en productos vinculados con tecnología de riego, etcétera, tiene ventajas de deducir la amortización acelerada, no esperar toda la vida útil, sino ir deduciéndolo en un periodo mucho más corto. Eso genera una menor carga impositiva del impuesto a las ganancias. Y por el otro lado, y lo más importante, es que normalmente el que hace inversiones tiene un lastre con el IVA de esas inversiones que tardan en recuperarse esperando débitos fiscales. Bueno, acá lo consideran de libre disponibilidad y luego de 3 meses se puede pedir la devolución al organismo fiscal de ese IVA que genera saldo a favor por la inversión productiva, ¿no? Por el otro lado, lo que establecen es una eliminación de impuestos internos que quedaba todavía vigente para autos, para motos, para embarcaciones, para aviones, para telefonía celular, seguros, que el impuesto interno en su origen se llamó impuesto al lujo, ¿no? Y la verdad es que convive el mismo impuesto con el IVA, que también es un impuesto al consumo, con ingresos brutos que se carga al precio y con las tasas municipales que cobran los municipios. Con lo cual, el eliminar el impuesto interno sobre estos bienes, lo que genera es que va a haber menor precio, menor traslación al precio. De hecho, por ejemplo, los autos han bajado en promedio entre un 15 y un 20% del precio por la eliminación del impuesto interno que rige desde hace pocas horas, desde el 1 de abril. Bien. Por el otro lado, también se estableció la exención, esto es un dato importante a tener en cuenta, para el impuesto a las ganancias con los alquileres destinados a vivienda. O sea que si alguien tiene un inmueble, lo alquila, lo destina a vivienda, ese inmueble alquilado, la renta le llega directo sin ningún tipo de impuesto. Eso quieren incentivar la oferta de inmuebles en alquiler para de alguna manera equilibrar los precios y bajar los precios, que aumente la demanda, que actúe el mercado, pero que el fisco no va a meter la mano en el bolsillo sobre ese alquiler. Y esto es un dato importante porque, bueno, aquellos que tienen dólares del colchón, que después vamos a hablar, si esos dólares los usa para comprar un inmueble, para alquilar, para vivienda, le va a llegar una renta libre de impuestos. También para la actividad ganadera, aquellos que tienen una actividad de invernada, les cambia la posibilidad de valuar los inventarios de la misma manera que la ganadería de cría, con lo cual no va a tener que adelantar impuestos a las ganancias por una mayor valuación del valor de mercado, ¿sí? También establece la misma ley de modernización laboral, insisto, en el capítulo impositivo, también establece la exención de los plazos fijos en moneda extranjera,
en entidades financieras, ya existía para la inversión en pesos, ahora extienden también a los dólares, y esto también está vinculado que quieren que los dólares vayan a la actividad económica para darle más masa muscular a la economía, teniendo en cuenta que estos dólares pueden ser utilizados a beneficio también de quien tiene estos dólares. Y esto me engancha ya fuera de la ley de modernización laboral, esto me engancha con un tema muy importante que son los dólares del colchón. La inocencia fiscal, ¿cierto? La ley de inocencia fiscal. La inocencia fiscal. Contenos. Con la inocencia fiscal quiero decir que es un régimen muy disruptivo, muy novedoso, que cambiaría el foco de la relación entre el fisco y el contribuyente, que durante muchas décadas ha sido una relación tormentosa, nada romántica, y lo que establecen ahora es, con el título La inocencia fiscal, que el contribuyente en primer lugar es inocente hasta que el fisco pruebe lo contrario. Y este régimen establece un sistema de impuestos a las ganancias simplificado que tiene muchísimos beneficios, y el que puede entrar en el régimen es optativo. Yo aconsejo que ingrese al régimen simplificado. ¿Por qué? Porque en primer lugar la declaración jurada pasa a ser muy simple. No va a haber que suministrar tantos datos al organismo fiscal de la intimidad económica, de qué bienes compró, qué bienes vendió, qué hizo con ese dinero, cuánto gastó para vivir. Todo eso ya para los que están en el régimen simplificado no lo van a tener que mostrar, el organismo fiscal no va a tener esa información. Pero por el otro lado, los que opten por este régimen simplificado, si pagan bien, sin ninguna discrepancia significativa con el fisco, generan sobre ese año que pagan bien un derecho adquirido, ¿sí?, donde no puede ser cuestionado luego por el organismo fiscal, y además, y esto es muy importante, genera un bloqueo fiscal hacia todos los años no prescriptos. ¿Esto qué significa? Que aquel que entra en el régimen simplificado tiene todas estas ventajas de alguna manera empezar a pagar bien de acá en más, y se le genera un bloqueo fiscal independientemente de cualquier picardía juvenil que pudo haber tenido en los años no prescriptos. Ahora, no bien, todos pueden entrar en el régimen simplificado. ¿Quiénes no pueden entrar? Sí. Los grandes contribuyentes nacionales, los que tienen ingresos superiores en los últimos 3 años por año más de 1.000 millones de pesos, o patrimonios de más de 10.000 millones de pesos. El resto puede entrar en el régimen simplificado. Una advertencia para los monotributistas: analicen bien si les conviene o no entrar, porque seguramente puede ser un poco más caro pasarse al régimen de ganancia. Habría que asesorarse con el profesional de confianza, pero los únicos que pueden usar los dólares del colchón sin consecuencia fiscal son los que están o optan por el régimen simplificado de ganancias, y ya lo pueden hacer hasta unos días antes que venza la declaración jurada, que se va a producir los primeros días de junio. Bien. Así que yo digo, es un tema interesante para ser evaluado, porque los que con esos dólares del colchón obtenidos legítimamente, o sea, obtenidos por actividades lícitas pero que no pagaron el impuesto, lo que va a generar es la posibilidad de comprarse un inmueble. No lo van a informar al organismo fiscal, viajar al exterior, cambiar de auto, invertir en actividades financieras. El organismo fiscal no va a tener posibilidad de hacer nada contra esa situación de dólares del colchón para los que están en el régimen simplificado. Claro, es una oportunidad, es un tapón fiscal de alguna manera, claro. Es un tapón fiscal, así de claro. César, el proyecto de reforma tributaria que el gobierno impulsa y demás, ¿qué ejes debiera tener más allá de estas enmiendas, de estos aspectos que tuvo la de modernización laboral?
Mirá, la reforma tributaria ideal, ¿sí?, requiere mucho debate porque el gobierno nacional ha impulsado y ha bajado o ha derogado impuestos, más Sí. de 15. 15. ¿Sí? Y recién comenté algunas bajas de impuestos, pero a nivel provincial y municipal, las provincias y municipios no han estado en la misma frecuencia. Han aumentado impuestos o han creado nuevas tasas. Con lo cual, por el federalismo fiscal, donde tanto nación, provincia y municipios tienen potestades para cobrar tributos, lo que hace falta es un gran acuerdo entre todos los que tienen esa potestad para cobrar tributos, porque hoy en día el podio, ¿sí?, justamente en La Nación he publicado el domingo una nota comentando un poco todos los efectos tóxicos que tiene el peor impuesto que existe en la Argentina, se llama ingresos brutos, Sí. que los cobran las provincias. Es un impuesto que no debería existir en la Argentina, no existe en el mundo, y es un impuesto que llena todos los casilleros de lo peor que puede generar en la economía, porque el consumidor termina pagando 3-4 veces más que la alícuota nominal, por se repotenciando en el precio, incluso con el mismo impuesto, con lo cual se produce un efecto acumulativo en cascada, pero ese es uno de los impuestos que es el que más recauda de los más distorsivos, Sí. porque representa cerca del 4% del PBI. El otro impuesto que genera mucho daño a la actividad económica es el impuesto a las exportaciones, que acá se llama retención a las exportaciones. Solo 12 países en el mundo lo tienen, ninguno de nuestros competidores lo tiene, ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni México, con lo cual competimos con un impuesto que solo lo tiene la Argentina y 11 países más, que son países del tercer mundo. En ese equipo estamos jugando. Bueno, el gobierno ha hecho algunas rebajas de ese impuesto, pero bueno, el equilibrio fiscal es el que tiene que tener prioridad para evitar volver al pasado de déficit, inflación y endeudamiento. Bien, última consulta, César, interesantísimo, pero se nos va el tiempo y queremos aprovecharlo. Tema RIGI, a esta altura hay varios proyectos aprobados. ¿Arranca o no arranca la inversión vía este incentivo? El RIGI ya arrancó y ya hay inversiones, y el RIMI, que es lo que comenté antes, para las pequeñas y medianas empresas, falta la reglamentación y la vigencia va a estar dada por la reglamentación. Así que ahí todavía no arranca, pero quiero decir algo más. Hay un hueco entre el RIMI y el RIGI, porque tenés empresas muy grandes con un bolsillo que le permite invertir más de 200 millones de dólares, las pymes que pueden invertir, pero hay empresas que no son pymes, no llegan a ser pymes y quieren invertir 10, 20, 30 millones, no le llega a la billetera para 200, no hay ningún régimen de promoción. Me parece que ahí está faltando un poco darle en ese lugar para que la actividad productiva se acelere mucho y se cree empleo, que es una asignatura pendiente en la Argentina. Entonces, RIGI ya está, RIMI falta la reglamentación y también falta una norma legal que apruebe el Congreso que establezca algo parecido para el resto de las empresas. Bien, es lo pendiente. César Litvin, se nos fue el tiempo, muy agradecido por la presencia en San Nicolás Debate. Bueno, un placer como siempre y a disposición. Muchísimas gracias, le mandamos un gran saludo. Ha pasado César Litvin.